Buenos días. Por favor, vamos a retomar los trabajos de este congreso. Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos a comenzar con la mesa o el panel 5, titulado Peace in a Global Context, y, como se deduce incluso por el título, es un panel internacional y bilingüe. Así que tendremos intervenciones en español y tendremos intervenciones en inglés, y las preguntas y el debate se podrán hacer indistintamente en ambos idiomas. Dado el ligero retraso que llevamos, comenzamos ahora a las 12 y tenemos tiempo hasta la 1:30 para que haya suficiente margen para las intervenciones y para el debate. Agradezco a las organizadoras y a todo su equipo del Congreso que me proporcionen el honor y el placer de moderar esta mesa con colegas muy estimados y estimadas, venidos además de distintas localidades. Sin más, para darles todo el protagonismo a ellas y a ellos, voy a comenzar presentando a nuestra primera ponente, que es la profesora Paula Bruno. Profesora Paula Bruno es profesora de Historia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de esta universidad, de la Universidad Complutense de Madrid. Está especializada en América Latina y sus áreas de interés son la historia de las mujeres, la historia de los intelectuales, la nueva historia diplomática y los estudios biográficos. La intervención de la profesora Paula Bruno lleva por título La Asociación Sudamericana de Paz Universal y sus conexiones con Europa y Estados Unidos, oportunidades y límites de una experiencia de comienzos del siglo XX. Paula, muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras tienes la palabra. No he dicho, pero ya saben, creo, por la dinámica del Congreso, que tienen 10 minutos en la primera intervención, y que cuando resten 3 minutos de tiempo les mostraré este cartelito cumpliendo mis funciones. Muchas gracias, Paula, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a las organizadoras del Congreso. Gracias también, Carlos, por estar aquí con nosotros en esta mesa. Se estaban discutiendo muchas cosas apasionantes del siglo XX y de repente os llevo a comienzos de este siglo, que no era tan apasionante, pero alguna cosita podremos sacar de aquí. Entonces, bueno, mi intención es comentar algunas cuestiones sobre esta Asociación Sudamericana de Paz Universal y sus conexiones con diferentes líneas de desarrollo del pacifismo de comienzos del siglo XX. Esta Asociación Sudamericana de Paz Universal es una asociación promovida por una rioplatense, Ángela Oliveira César, que, como imaginarán, está ausente de casi todos los libros de pacifismo del siglo XX. Ahora vamos a tratar de ver un poco de qué va esta cuestión, pero así todo, digamos, cuenta un capítulo desde mi perspectiva bastante interesante que permite reflexionar sobre el rol de algunas mujeres en lo que llamo mis trabajos vida diplomática, en un sentido amplio del término, digamos, una vida diplomática que implica circuitos internacionales ampliados, habilitados por la diplomacia formal y por los servicios exteriores de las naciones, pero donde también se mueven actores que en algunos estudios se llaman informales o no gubernamentales, ¿no? Entonces, mi encuentro con esta asociación viene por este camino, buscar cómo se desempeñaron mujeres latinoamericanas en circuitos internacionales y diplomáticos en un momento en el cual todavía las mujeres no participaban como profesionales de estos servicios exteriores, ¿no? Hay por ahí un libro publicado que se llama Embajadoras Culturales, Mujeres Latinoamericanas y Vida Diplomática, que he coordinado con 2 colegas, que va sobre estos asuntos. Entonces, buscando cuáles eran los espacios en los cuales las mujeres podían participar en la escena internacional, este es el punto, esta asociación se me ha parecido de una manera bastante fortuita, pero he ido tirando de varios hilos para mostrar algunas cuestiones. La asociación es una asociación que tiene como algunos hitos destacados, algunos hitos para pensar, porque es una asociación que surge bastante ligada a una línea de pacifismo que creo que no se ha mencionado mucho, algo de eso apareció en el Congreso, que es un pacifismo cristiano. La fundadora de esta asociación
proviene de una asociación de mujeres católicas, y es desde ahí que lanza esta asociación y sus iniciativas, pero rápidamente va haciendo una transición hacia un pacifismo de corte más laico. Sí, eso es una cosa que quizás en las preguntas podemos estudiar un poco. Su origen de pacifismo cristiano se ve claramente en su primera acción, que es colocar, como dice ahí, un Cristo de los Andes en los límites cordilleranos entre Argentina y Chile, en el contexto de la firma de un tratado de equivalencia naval, paz y amistad entre Argentina y Chile en 1902. El tratado fue un tratado muy árido, durante muchos años se esperaba una guerra argentino-chilena por la definición de límites en la cordillera, y esta mujer propuso, una vez que el pacto se firmó, sellar esta alianza de amistad con este monumento, el Cristo de los Andes, que todavía se visita. Si buscáis fotos en redes sobre Mendoza, Cristo de los Andes, encontraréis miles de turistas que se siguen fotografiando con este Cristo en la actualidad. Y como dice ahí, este Cristo de los Andes termina siendo un ícono del pacifismo de comienzos del siglo XX, y esto no es una exageración, porque si luego tengo tiempo mostraré alguna fotografía. Una réplica de este Cristo, a instancias de la Asociación Sudamericana de Paz Universal, fue emplazada en el Palacio de la Paz de La Haya, ¿no? Entonces, o sea, es un recorrido que parte de una situación binacional, ¿no? Un Cristo que empieza siendo emplazado en un límite claro entre dos naciones por un pacto de equivalencia y amistad, y termina convirtiéndose en un icono pacifista de principios del siglo XX. Ha tenido recientemente como otro revivir este Cristo, porque ha sido mencionado en varias ocasiones por el fallecido Papa, por Bergoglio, en varios discursos, como el icono de una forma de paz y de confraternidad surgida desde América que había logrado proyectarse en el mundo, ¿no? Este es otro tema, pero bueno, como para señalar esta trayectoria. Entonces, entre los hitos importantes, como decía la asociación, tenemos aquí por lo menos 3 marcados. En 1902, la propuesta de emplazar el Cristo en los Andes. En 1913, la réplica de este Cristo aparece en el Palacio de la Paz de La Haya. Y en 1907 se funda de una manera oficial esta Asociación Sudamericana de Paz Universal. No me puedo detener mucho en el tema de la organización. Ayer surgían muchas preguntas sobre, bueno, quiénes eran estas mujeres, por ejemplo, cuando se hablaba de las revistas, quiénes conformaban los comités de redacción de las revistas, quiénes eran las mujeres, etcétera. Pero sí tengo algo de información para ofrecer si luego surge algún interés por esto en las preguntas, respecto de qué tipo de personas formaban esta asociación y también de cuáles eran sus intenciones principales. Desde mi perspectiva, esta asociación permite explorar un terreno de superposición que creo que para el pacifismo de principios del siglo XX es interesante de ser explorado, que es la superposición de la causa pacifista con el emergente o las emergentes discusiones vinculadas con el derecho internacional. O sea, este pacifismo de comienzos del siglo XX está muy asociado, por ejemplo, a todo lo que tiene que ver con las discusiones en circuitos internacionales sobre arbitraje internacional. Como se sabe, bueno, algunos sabéis y otros no, América Latina ha tenido algunas figuras en este ámbito del arbitraje y el derecho internacional muy destacadas. De hecho, el primer premio Nobel de Argentina es Carlos Saavedra Lamas, que en 1936 recibe el Premio Nobel de la Paz por su contribución a las discusiones sobre derecho internacional y arbitraje internacional. Entonces, esta asociación tiene como intención promover la paz universal, así de una manera abstracta. Los discursos, los vocabularios, también puedo decir algo sobre eso, en todo caso, en las preguntas que utilizan, pero está como bien interesada en la cuestión de sumar liderazgo femenino, ahora voy a hablar de esto, en cuestiones vinculadas con tensiones entre naciones. O sea, la idea de paz y la idea de confraternidad en esta asociación se superponen y surge una expresión que es doméstica de la propia fundadora de la asociación, que es la necesidad de poner en práctica una diplomacia de carácter femenino. O sea, lo que la fundadora señala básicamente es que los temas de arbitraje, de discusión internacional, los laudos, etcétera,
tiene una predominancia de la política formal, por decirlo de alguna manera, de hombres de la política, de la diplomacia y los servicios exteriores, intervenciones de terceros, en estas, la historia de los laudos, por ejemplo, de terceros países, etcétera, pero que desde su perspectiva, la fundadora señala que hay un espacio de la diplomacia que no está ocupado, que es el que pueden ocupar las mujeres. Entonces esta idea me parecía siempre bastante interesante, esta noción de diplomacia femenina, que no es formal, que no es gubernamental, pero complementa, sella, etcétera, las acciones de los hombres de Estado, ¿no? Si queréis, luego también podemos debatir un poco sobre esto. Ayer se comentaba en varias mesas esta idea de que quizás participar en asociaciones pacifistas es una forma de entrar en política de algunas mujeres, ¿no? Y se decía para entrado el siglo XX, o sea, mucho más para comienzos del siglo XX, donde los perfiles de mujeres que intervienen en la vida pública todavía están muy marcados por otros ritmos, ¿no? Ritmos más vinculados con el rol de las saloniers o las damas de élite o las escritoras republicanas, etc. Sin embargo, lo que tenemos aquí es un perfil bien diferente de una mujer que asume que está cumpliendo un rol desde esta asociación femenina en la diplomacia no formal. Bueno, no hay tiempo, pero está en el texto que he enviado para el debate, cuáles son sus conexiones con Europa y Estados Unidos. Básicamente quería señalar dos cosas aquí. Tiene una correspondencia la fundadora de la asociación y la asociación en sí muy nutrida con los referentes, tanto de lo que podríamos llamar la línea norteamericana de pacifismo, los congresos nacionales por la paz que se hacen en Estados Unidos a principios del siglo, como con el Buró por la Paz en Europa. Entonces tiene como un doble juego esta asociación de estar buscando un poco su lugar, ¿no? En un eje más continental americano y luego panamericano. Si queréis, luego también podemos ver las relaciones entre panamericanismo y paz, que es un tema que la asociación permite abordar, y todo otro circuito de conexiones europeas. Las conexiones europeas en general son con figuras que han obtenido el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Este es un punto interesante respecto cómo desde Sudamérica se ve, digamos, quiénes son las personas con las que conversar. Este es un pacifismo previo a la Primera Guerra Mundial y que también deja de existir con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es un tema que se discutió bastante en las mesas de ayer. Bueno, luego algunas cosas como para cerrar, sobre, bueno, limitaciones. A veces parece un poco cruel con los actores que hacían miles de cosas, y en el caso de esta mujer se fue a la quiebra porque puso todo su patrimonio para que esta asociación funcionara, ¿no? Pero, digamos, hay algunos límites respecto de esta asociación a la hora de comprender, vamos a decir así, la geopolítica contemporánea, ¿no? En este doble juego entre participar en un eje de discusión sobre qué es la paz y cómo deben ser los activismos por la paz en el continente americano y lo que se está discutiendo en cambio en Europa. Yo creo que esta asociación quedó un poco limitada respecto a un vocabulario que, por lo menos a juzgar desde hoy, es un vocabulario un poco vacío, un poco utópico, para retomar el nombre del Congreso. Y bueno, se puede discutir ahí si esto es una limitación o es lo que había para hacer en el periodo, ¿no? Tampoco se puede solicitar a los actores de época que tuvieran toda la claridad para leer este escenario. Digo una cosita más para cerrar, Carlos. Y bueno, luego quería señalar también que este es un pacifismo, un activismo pacifista de carácter predominantemente femenino, pero que en la asociación también se encuentran algunos hombres, sobre todo hombres de Estado, hombres de la política, que apoyan esta asociación y que le dan un lugar muy central, por ejemplo, en los centenarios de las independencias latinoamericanas, pero no es un pacifismo, como se discutió mucho en las mesas de ayer, de carácter feminista. De hecho, la elección de esta mujer es más bien mantenerse en los márgenes de un naciente movimiento feminista. En 1910 se realizaba en Buenos Aires el primer Congreso Internacional Femenino, es muy citado en toda la bibliografía, y las jóvenes que organizan este congreso recurren a la fundadora de esta asociación para que participe en este congreso como una voz de liderazgo, y Ángela Oliveira César se niega, diciendo que ella piensa que su diplomacia, la diplomacia que ejerce, es una diplomacia de carácter femenino,
pero que no se siente preparada para afrontar los desafíos del feminismo, ¿no? Entonces, aquí también hay una limitación que se podría pensar en términos de modernidad, tradición, respecto de cómo se ve esta causa pacifista y la participación de las mujeres a comienzos del siglo XX. Como último dato, comento que en 1911 la fundadora de esta asociación fue postulada para obtener el Premio Nobel de la Paz y su candidatura fue apoyada por personalidades latinoamericanas bastante destacadas, expresidentes, exministros. Bueno, entonces es la primera mujer latinoamericana que ha sido por lo menos nominada a obtener un Premio Nobel de la Paz. Y bueno, más o menos estos son los lineamientos generales. Tengo mucha más información, quería mostrar 2 o 3 imágenes para terminar, si os parece bien. Sobre todo bueno, este es el Cristo de los Andes, está 2 veces. Luego, esta es una bandera que la asociación crea y que tiene un impacto bastante importante, como decían, todas las celebraciones centenarias de independencia en América Latina. No se pueden apreciar los colores, pero todas las descripciones dicen que toda esta decoración que hay aquí arriba lleva los colores, de banderas latinoamericanas. Aquí eso no se puede apreciar. Y luego os quería mostrar en este juego de tradición-modernidad que la estética, otro proyecto en el que estoy trabajando, tiene que ver con los cuerpos femeninos en la política. La estética de esta asociación es una estética muy diferente a las fotografías que veíamos ayer sobre los 20, sobre los 30. Claramente es una estética que responde más a la sociabilité, ¿no? Fine secular, de la Belle Époque. Aquí puse, de hecho, la misma revista en la página anterior, están estas fotografías de mujeres de alta sociedad y, bueno, no, la estética todavía sigue estando inscripta ahí, o sea, no presenta una gran ruptura. La asociación tiene también esta publicación que se llama Por la Paz y, bueno, me detengo ahí y si luego hay preguntas desarrollo otros puntos que seguramente han quedado en el aire. Muchas gracias. Fantástico, muchísimas gracias, Paula, no solo por lo interesante del caso, desconocido seguramente para la mayoría de los que aquí estamos, sino también por lo, bueno, en fin, todo lo que nos has mostrado y lo que nos has prometido, porque yo tomaba nota de decir, luego puedo hablar de esto, luego puedo hablar de lo otro, lo cual nos has dejado realmente con la miel en los labios y casi ya con muchas claves, ¿no?, para el debate y para las preguntas y las imágenes también importantísimas. Si no, te las iba a pedir realmente en el turno de preguntas. Queríamos verlas y aporta mucha información, ¿no?, realmente la estética, efectivamente. Muy bien. Bueno, esta mesa nos lleva de América Latina, vamos a pasar por Irlanda, vamos a pasar por Palestina y vamos a pasar también por el Vaticano con nuestro siguiente ponente, al que paso a presentar. Tengo el gusto de presentar a Juan de Lara Vázquez, que es investigador de Relaciones Internacionales entre la Santa Sede, Italia y España en la época contemporánea. En julio del año pasado obtuvo su doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Catania, con una tesis sobre las relaciones internacionales entre la Santa Sede y España entre 1938 y 1953. Juan se ha ocupado en sus estudios de destacar el papel desempeñado por la Santa Sede en diversos asuntos internacionales durante y después de la Segunda Guerra Mundial y, en particular, se ha centrado en la interrelación entre factores religiosos y políticos en la segunda mitad del siglo XX, entre España, Italia, Santa Sede, señalando cómo el estudio desde la Santa Sede es una clave y el catolicismo para adquirir una perspectiva global sobre los temas que él investiga. Es un gusto tenerte aquí, Juan. Muchísimas gracias. Y voy a leer el título de tu intervención, que es Optatissima Pax, la paz vaticana de la asistencia y de la caridad entre Italia y España en la segunda posguerra mundial. Cuando quieras, Juan. Gracias. Vale, se oye, ¿no? Bueno, pues ahora de manera aún más sobria respecto a la que se hizo ayer durante la cena, quisiera dar las gracias a las organizadoras. Se hizo de forma muy educada, pero se hizo más alegre, ¿no? Para ahora, con mayor seriedad, quiero dar las gracias también al departamento, a la facultad y a la universidad por haberme acogido, haberme permitido poder dialogar y escuchar las demás intervenciones. También porque, aunque sea español, es la primera vez que estoy menos en Logroño, pero en una universidad como tal es la primera vez que tengo la ocasión de presentarme. Y que sea la Complutense, quiero decir, tiene también su cosa.
Entonces, como ya ha introducido el profesor, lo que estoy trayendo, la temática que traigo hoy es fruto de los resultados de la tesis doctoral, la que me ocupo del periodo 38-53, porque es el momento en el que el nuncio Cicognani es nombrado y enviado a España con Pío XI, y el extremo sucesivo es el 53, en el que, tras largos años de contratación, Cicognani y la Secretaría de Estado consigue, y por el otro lado el régimen franquista, consiguen cerrar el acuerdo del concordado entre España e Italia. Son años bastante convulsos, como ya sabemos todos, y los traía a través de la encíclica Optatissima Pax. Entonces, aprovecho para, también en función de lo que se ha dicho ayer durante la intervención de Verónica, y en preguntas sucesivas, sobre el significado y el peso de las encíclicas. Entonces, claramente, entre la gran variedad de documentos pontificios, la encíclica tiene un peso. Pero es un peso que no hay que hacerlo más grande del que tiene durante un pontificado. Quiero decir, la encíclica, como la Optatissima Pax o como la Mitbrennender Sorge precedentemente, son documentos de indirizzo, o sea, son de dirección. Tienen una fuerza diferente a la que puede tener un motu proprio. Incluso un motu propio, por mucha fuerza que tenga, puede ser desaplicado o abandonado tranquilamente, y lo mismo puede ocurrir con las encíclicas. Por lo tanto, una cosa es la narración, en este caso el documento público que enuncia un pontificado a través de una Secretaría de Estado, y luego están también los hechos, o sea, lo que efectivamente se hace. Entonces, ¿qué significa en esto? Pío XII en este momento está hablando de paz. Parece que aparentemente se coloca en la misma línea de la invitación a la paz que hace Pío XI antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial, pero hay que leerla en el contexto. Es decir, no es la misma paz que está pidiendo en el 39 Pío XII que el mismo Pío XII en el 43, que cuando, una vez ya ha acabado la Segunda Guerra Mundial, y el problema mayor para la Santa Sede en este momento es el comunismo. Es la misma paz, pero diferentes interlocutores. Entonces, ¿cómo se hace esta investigación? Para los que no lo sepan, desde el 2 de marzo del 2020 se han abierto los fondos del pontificado de Pío XII. Entonces, se suele hablar de archivos vaticanos, hablamos de 7 u 8 archivos, pero los que mayormente pueden interesar en este caso son lo que se conocía como Archivo Secreto Vaticano, actualmente Archivo Apostólico, y el Archivo de los Affari Ecclesiastici Straordinari. Entonces, para simplificarlo mucho, estamos hablando de dos secciones. La primera sección, que sería como una especie de, entre comillas, luego se me puede objetar claramente, pero pongo la Constitución italiana las manos delante para justificarme, es una especie de Ministerio de Gobernación, donde está un secretario sustituto, que es Montini, y en los Affari Ecclesiastici Straordinari es una especie de asuntos exteriores, donde está Tardini. Tienen diferentes sensibilidades, aunque vengan de recorridos diplomáticos parecidos. Ya la historiografía a lo largo de los años ha hablado incluso de Partido Romano, se ha negado, se ha contextualizado, se sigue debatiendo. No necesariamente los consejos y los movimientos que hace la Secretaría de Estado coinciden. Y, como he tenido forma de ver en la tesis doctoral, y bueno, claro, lo has visto, no necesariamente una oficina sabe lo que está haciendo la otra. Entonces, a partir del 39, la forma de perseguir la paz por parte de la Secretaría de Estado Vaticana es coger a todos aquellos ciudadanos europeos que se han convertido al catolicismo, que son perseguidos por las leyes raciales, primero de Alemania, luego de los países satélites y sucesivamente de Italia, para sacarlos de Europa. A partir del 43 el sujeto cambia, empiezan a ser ayudados elementos que han colaborado o forman parte plenamente de los regímenes nacionalsocialista y fascista, y a partir del 47, cuando canónicamente se establece el anticomunismo, pero ya lleva Santa Sede
teniendo en su punto de mira este problema, empieza a trabajarse en el breve y en el largo periodo. En el breve periodo se empieza a ayudar a aquellos habitantes de países o de territorios que han acabado bajo el bloque soviético para sacarlos de esas zonas y bien llevarlos a Italia y España y de ahí a Iberoamérica o Estados Unidos, Norteamérica. En el largo periodo, el plan es, estas personas algún día tendrán que volver. El comunismo no siempre va a durar y tenemos la oportunidad de formar a clases dirigentes. Tenemos la oportunidad de instruir, darles cobijo, darles un techo, comida y darles una formación. Entonces, el caso italiano es un poco más complicado porque tiene uno de los partidos comunistas, sino el partido comunista más fuerte de la Europa occidental, y se contienden varios ámbitos de la asistencia, de la ayuda, de la atención a los más desfavorecidos. El caso español es diferente. No hay ningún problema comunista, no hay ningún riesgo y Santa Sede, a través de sectores católicos y de la diplomacia de asuntos exteriores, sobre todo desde cuando llega a la cartera Martín Artajo, empieza a crear estructuras. El caso de Madrid es muy interesante porque la OCAU, que es la Obra Católica de Asistencia Universitaria, crea una universidad, el Instituto del Colegio Mayor Santiago Apóstol, que se dedica a acoger a diferentes nacionalidades, desde Rumanía, desde Hungría, Polonia, Rusia, Croacia, de todos estos países desde los que hay una solicitud de salir, para formarles, para instruirles a nivel universitario, para o bien que permanezcan en España o que se vayan a América. Con el objetivo a largo plazo, desde la Secretaría de Estado, tanto de la mano de Tardini como de la mano de Montini, se escribe claramente, para que un día estas personas puedan participar activamente y liderar la vida política de sus respectivos países. Entonces, esta es la forma en la que un Estado, un organismo de derecho internacional como la Santa Sede, que no tiene ejércitos, pero tiene podemos decir, la red más ramificada desde hace siglos en todo el mundo, consigue coordinar y llevar adelante durante el pontificado de Pío XII, que es bastante largo respecto a otros, un proyecto como el de primera asistencia, siguiendo los principios de la caridad, pero también teniendo en cuenta lo que hoy en día llamamos Realpolitik, y de formación de clases dirigentes que un mañana servirán para formar democracias cristianas, partidos católicos más o menos autoritarios y, de hecho, se verá las relaciones incluso de algunos pontificados sucesivos más afines o menos afines hacia unos u otros regímenes. Entonces, claramente, como bien he dicho, lleva desde el 2020 abierta la documentación. Hay muchísimo trabajo, hay muchísimas nunciaturas, hay fondos vastísimos que tendrán que ser cotejados con lo que se ha escrito a día de hoy, con lo que se va a seguir publicando y que dará mucho margen para futuras investigaciones. Así que, nada, muchas gracias por la atención y nada, gracias. Juan, muchísimas gracias. No solo bien, sino que nos has regalado el minuto que usaremos convenientemente para preguntarte, seguro, entre otras cosas, por los archivos vaticanos, porque los conoces muy bien y te has metido en lo que antes se llamaba el archivo secreto, que ya le quitaron el nombre, ¿no?, de secreto. Sonaba a complot, efectivamente, y a novela, determinado tipo de novela. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, luego vamos a las preguntas. Now I have the pleasure to introduce our next speaker, who is Zoe Botta. Thank you, Zoe, for coming. You just arrived now, I learned that. So welcome at Complutense, welcome in Madrid. This is a warm welcome today because of the temperatures. And I'm going to introduce you. So Zoe Botta
holds a degree in international studies from Roma Tre University and is currently engaged in research on peace and disarmament as part of her universal civil service at the Archivio Disarmo, Istituto per le Ricerche Internazionali, the IRIAD, in Rome? Yes. In Rome. Perfect, thank you. So Zoe is, her current academic work focuses on the Irish peace process, specifically analyzing the interconnections between Ireland's neutrality, its contribution to United Nations peacekeeping operations, and the evolving European security architecture. Additionally, Zoe is pursuing an advanced training course in space policies and institutions at the Italian Society for International Organizations, the SIOI, with the aim of exploring the peaceful uses of outer space. Thank you, Zoe, for being here. I'm going to read the title of your presentation, Irish Neutrality and the Neutral Instrumentalization of Peace, a Post-Cold War Perspective. I think you are going to present from that computer? No, Yes. you stay Yes, there I and you have pass your slides. Perfect, thank you. Zoe, the floor is yours. Okay. Okay. Thank you, Professor, for the introduction, and thank you for the opportunity for being here today. So my name is Zavote, and today I'm here to present the preliminary results of my research on Irish foreign policy during and after the Cold War. And in order to better structure my presentation, I've divided it into three main parts. I would like to start from outlining the main characteristics of Irish neutrality, just to give us some tools, and then to follow up with its evolution and adaptability during the Cold War. And this will lead us to the conclusions, so to how Ireland actually became internationally involved and integrated within the international system after the Cold War. So my research has been structured both with interviews and archival material. I've lived in Ireland for a period of 3 months mainly, but I've continued to collect interviews also from Italy, interviewing the main experts and also the Irish Defence Forces. And yes, and also by collecting material from the National Archives of Ireland and the National Archives in London, in Kew Garden. Well, to begin with, I would like to point that Ireland's stance of neutrality actually was different from the other kinds of European neutrality. And mainly this was because of its isolated posture in Europe. And that was not only in a geographical sense. Ireland was not only an island behind an island, but it was mostly because of its imperialist and imperialist violence suffered from the British rule, of course. And this actually changed and shaped the Irish ethos into adopting a more independent and anti-colonialism and non-alignment. But things quickly changed in 1921 when Ireland and Britain signed the Anglo-Irish Treaty. This step is very fundamental in understanding Irish neutrality, since the British, yes, offered independence to the Irish, but at the same time they still occupied 6 counties of Northern Ireland and also retained 3 ports in the Irish coasts. But when the Nazi threat grew at the outbreak of the Second World War and the British Navy was forced to move to the North Sea, the Irish, and mainly the Prime Minister, Taoiseach Eamon de Valera, took this opportunity to declare the first Irish foreign policy stance as a neutral state, which was actually a neutral stance. And this represented and was deeply linked to the Irish idea of gained sovereignty, gained independence. Therefore, it was more than just a position acquired during wartime. But
But of course, this opportunity had its advantages and its disadvantages, because if on one side Ireland could actually exercise its own foreign policy, on the other side it refused to help the Allies during the Second World War. And that, the consequence of that was that after the Second World War, the Allies were not sure about Ireland's diplomatic posture and also mistrusted Ireland in some ways. And we can see that from various examples, as for example, the fact that Ireland was not invited to the 1945 San Francisco Conference that started the United Nations, or also by the fact that Ireland's membership to the United Nations was postponed for almost 10 years because both the United States and the Soviet Union did not trust Ireland. And at the same time, also, Ireland itself declined the invitation by NATO to join NATO. And this is quite important. I found several materials from the archive about this, because it was not only because of the military aspect. Of course, Ireland, in order to remain and to maintain neutrality, could not be part of a military alliance. But it was mainly because of Article 4 of the NATO Charter, which implied that every NATO member state should have recognized the territorial integrity of the other member states. And of course, Ireland could not recognize the territorial integrity of the United Kingdom. This would have implied that they would have recognized its occupation of Northern Ireland. So this was the main reason, and it was another aspect that caused more and more isolation from the Western defense architecture. Ireland was more and more isolated, and during the Cold War it was, of course, very negative. But things changed when Ireland finally became member of the United Nations in 1955. And here it's the interesting aspects, because Ireland was considered to be a first war country with a third war memory due to its colonial past. So Ireland had the opportunity to speak his voice and speak about its post-colonial experience in an arena that was, yes, made from the winners of the Second World War, but those same winners were also at the time imperialist powers. So Ireland had the opportunity to be considered as a credible voice. And it also participated to peacekeeping missions, peacekeeping operations, since the beginning of peacekeeping operation, deploying its military forces only for peace scopes. And another very relevant aspect is Ireland's participation to the European Economic Community in 1973. And this is important because Ireland, from 1973 until the accession of the other neutral states, Austria, Finland, and Sweden in 1996, has been the only neutral state present in the European integration debates. So it highly shaped and influenced the European debates, especially when speaking about security and defense. And yes, now to our focal point of the presentation, which are the results. So what happens when the bipolar system ends, and what happens when, at the time, they still didn't know what would have happened, what would have happened in Europe and in the international system in general. Of course, we can see that, and here again, the National Archives of Ireland were fundamental. We can see that during the intergovernmental conferences for the Maastricht Treaty, Ireland adopted a very definitive stance by being the only neutral member among the 12, and actually slowed down the process for the common foreign and security policy, so the second pillar of the Maastricht Treaty. And it was mainly because of its contribution that this process was obstaculated. And then also two other examples of its
influential presence in Europe, where, first of all, it's White Paper on Foreign Policy of 1996, which for the first time ever stated its neutrality as a military neutrality, because, as we know, Irish neutrality is not even constitutional. And then the weird coincidence that I think is very symbolical of the two referenda that happened on the same day, the one for the Amsterdam Treaty and the one for the Good Friday Agreement that ended the peace process in Northern Ireland. Also, the Amsterdam Treaty was very important because it opened the way for the other three neutrals to enter the community. So, by adopting the opt-out options for military operations in the European community and giving a flexible adaptation for all the member states to be included inside the European Union. And also another relevant aspect is that Ireland stretched to its maximum its neutrality by taking also part to the NATO Partnership for Peace program in 1999. And here to the conclusions, I think that Ireland was able to avoid isolationism through a multilateral approach, through its activism, and it did that by using neutrality as an instrument, as a tool, to avoid losing its sovereignty and became a relevant actor in the international order. Thank you. So thank you very much. So it was not only very interesting, you have packed a century of Irish foreign policy and neutrality in just 10 minutes. You nailed the time. Super clear. Thank you very much. It was great. And now, ahora pasamos a la última intervención, of course, so many questions also on your topic. Pasamos, o doy la palabra a nuestro último ponente de la mañana. Tengo el gusto de presentar a Diego Checa Hidalgo, que es un viejo ya conocido y amigo, es doctor de Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, que es uno de los centros de referencia en estudios de la paz en el panorama universitario español. Diego trabaja como profesor contratado doctor en el Departamento de Historia Contemporánea en esta universidad y es Visiting Researcher en el Center for Trust, Peace and Social Relations in Coventry University en el Reino Unido. Diego es también fundador del Center for International Cooperation and Development Studies y secretario del Instituto de la Paz y los Conflictos. Bueno, en su investigación, Diego se ha centrado en el estudio de la teoría y la práctica de la acción no violenta y de la gestión internacional de conflictos desde la perspectiva de la historia del tiempo presente, de la historia de las relaciones internacionales y de la investigación para la paz. Su experiencia investigadora le ha llevado a desarrollar proyectos en América Latina, en Europa Meridional y en Oriente Medio, y esa experiencia, sin duda, se vuelca en la presentación que hoy nos trae, ¿verdad, Diego?, que tiene por título Contribuciones a la construcción de paz en Palestina desde España. Muchas gracias por acompañarnos, cuando quieras. Muchísimas gracias, Carlos, por la presentación, que se puede hacer más cortita, que no hay problema, que me da esta cosa. Y nada, agradeceros a todas las personas que estáis aquí, en particular a Julia y Verónica por haber generado este espacio para poder hablar de historia de la paz, que yo creo que es muy importante y que nos ha sido muy útil a todas las personas que están aquí y a todas las que habéis contribuido, ¿no?, a que ese espacio pues, se genere de debates, de preguntas, de cuestiones que yo creo que son muy relevantes en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Porque ahora que se está hablando tanto de rearme y de aumento del militarismo y demás, pues tenemos una sociedad civil en España que también está planteando la opción contraria, es decir, que no queremos eso, que queremos otras cuestiones, y ahí yo creo que la academia y la ciencia tienen mucho que decir y que aportar a ese debate público, y la historia de la paz debe ser parte de eso, ¿no? Tanto para alimentar el conocimiento de esos actores, procesos y métodos, ¿no?, para que estén a disposición de ese conocimiento de los movimientos sociales, pero también para informar las políticas públicas, tanto en materia de defensa, de asuntos exteriores, etcétera. Así que yo creo que este tipo de espacios son muy necesarios y vuestras contribuciones también, ¿no? Lo que yo vengo aquí a contar es pues, intentar plantear la historia del movimiento de solidaridad con Palestina en España a partir de dos preguntas. Por un lado, las continuidades y discontinuidades que pueden existir pues, entre los actores, las dinámicas y los métodos de acción a lo largo, ¿no?, de casi 50 años
de funcionamiento, pero también si se puede entender ese movimiento de solidaridad con Palestina como un movimiento por la paz, ¿no? El spoiler es que yo creo que sí. La historia del movimiento de solidaridad con Palestina la podemos dividir en 3 momentos. Un primer periodo que tiene que ver con los años 60-70, con la dictadura, con la transición y los primeros años de la democracia, ¿no? Ahí nos encontramos con una especie de movimiento de amistad con Palestina, donde hay pequeños grupos, generalmente formados por personas que están interesadas en el mundo árabe, no solamente en la cuestión palestina, va un poco más allá, están preocupados por cuestiones que tienen que ver con el tercermundismo, el desarrollo, y en ese contexto pues llegan estudiantes palestinos a España, y ahí empiezan una serie de contactos, de actividades informativas y demás, por supuesto muy politizados, muy cercanos también a esas personas palestinas que viven en España, y que además generalmente están muy vinculados pues, con organizaciones políticas, ¿no?, de la OLP, con distintas facciones o tendencias, y que terminan construyendo en algunos lugares de la geografía española comités de solidaridad con la causa árabe. Todavía la cuestión palestina se entiende como una cuestión pues, de los pueblos árabes, ¿no? Y en ese contexto se va ubicando. La primera intifada cambia un poquito esto y inaugura un periodo donde la visibilización a partir del año 87 en la televisión del desequilibrio de poder existente en este conflicto, ¿no?, y la violencia y la represión que ejerce Israel contra las resistencias a la ocupación, ¿no?, por parte de la población palestina, pues eso va a generar mucha simpatía hacia esas personas que están sufriendo, ¿no?, esa violencia y esa represión, esas personas palestinas. Y estas asociaciones de amigos del pueblo palestino y de solidaridad con la causa árabe se van ampliando y las encontramos en Asturias, en Salamanca, en Murcia, en Málaga. Algunas de ellas incluso participan en foros internacionales que organizan Naciones Unidas. Y después llega Oslo, ¿no? Y ahí nuestro gobierno, a partir del año 90-91, se implica mucho en esta cuestión, favorece o facilita los acercamientos entre israelíes y entre el Estado de Israel y la OLP. Y bueno, en cierto modo, la Conferencia de Paz de Madrid pues, inicia esto que luego se convertirá en el proceso de Oslo, que no es nada más que el intento de la comunidad internacional de construir un proceso de paz en la región basado en modelos de paz liberal, ¿no? Claro, esto va a generar un primer problema, y es que una parte de ese grupos y de organizaciones que van incorporándose al movimiento de solidaridad con Palestina en España, pues optan por abordar la cuestión palestina desde el ámbito de la cooperación al desarrollo. Hay financiación, hay una voluntad política, la cooperación española está desplegándose también y aumentando su volumen en aquel momento, se utiliza como una herramienta de política exterior, y parte del movimiento de solidaridad acaba convirtiéndose pues, en ONGs que trabajan para Palestina desde una perspectiva del desarrollo, desde el humanitarismo, etc. Otros más críticos pues, siguen manteniendo una mayor actividad política, más independientes, más críticos también con el propio proceso de construcción de paz liberal en la región, y siguen funcionando, ¿no? Y finalmente esta segunda parte del movimiento de solidaridad con Palestina, digamos que es el que luego después va a recoger digamos, la mayor movilización, ¿no?, una mayor movilización de la sociedad española por la causa palestina a partir de la segunda intifada. Después de que se inicia la segunda intifada, está claro que el proceso de Oslo está fracasando, y esa frustración que se vive dentro del movimiento nacional palestino por Oslo, entre unos que están a favor de aquello, los que estaban controlando el proceso y habían accedido al poder, frente a otros que estaban excluidos y que pensaban además que aquello permitía mantener la estructura de dominación colonial, pues esa misma división se produce también en el movimiento de solidaridad con Palestina, ¿no? Pero debido a, de nuevo, ¿no?, las imágenes de nuevo de esa violencia desproporcionada contra las personas, los cuerpos y los territorios palestinos, hace que la sociedad española, digamos, que experimente, ¿no?, una mayor movilización en favor de Palestina, y esto también va acompañado de que en aquel momento, a partir del año 2003-2004, los medios de comunicación constantemente tienen presente a Palestina. La diplomacia española también sigue muy activa y se implica mucho, y también el nuevo gobierno de Zapatero lo hará.
Hay recursos materiales de la cooperación española, porque Palestina es objetivo prioritario de esa cooperación, por lo tanto hay muchos recursos también para apoyar a la solidaridad con Palestina. Y ya tenemos también más personas palestinas aquí, también personas hispano-palestinas, que bueno, ya son personas de segunda generación que están aquí, que se implican en el movimiento de solidaridad con Palestina. A eso añadidle la cantidad de gente que ya había pasado por Palestina desde España. Activistas, académicos, cooperantes, miembros de delegaciones, de brigadas de trabajo, muchísima gente que cuando vuelven con el compromiso activo de implicarse en los movimientos, ¿no? Esto, bueno, va a impulsarlo, pero a la vez genera un problema para el gobierno español, ¿no? Y la política que quiere realizar allí. Y es que una gran parte del movimiento de solidaridad con Palestina es muy crítico con el proceso de construcción de paz liberal, entiende que está permitiendo la pervivencia y manteniendo el colonialismo y por lo tanto son muy críticos. Entonces ahí hay una división también de nuevo donde otro grupo de ONGs y de sectores más afines al gobierno socialista van a apartarse un poco del movimiento, de la tendencia central, digamos, del movimiento de solidaridad con Palestina. Esto va a continuar pues, hasta la actualidad, ¿no? A mí, las organizadoras del Congreso me pidieron que me intentara limitar al siglo XX, esto lo desborda un poco. Las tendencias a partir de aquí, que estamos hablando de la primera parte del siglo XX, continúan y son similares ahora mismo, y ahora mismo tenemos un auge mayor pues, a partir del año 2023, ¿no? Lo que encontramos es que el movimiento evoluciona, es un movimiento de larga duración, pero con intensidad variable. Entonces, tenemos momentos en los que, por ejemplo, a partir de la primera intifada o de la segunda, el movimiento de solidaridad con Palestina aumenta, ¿no? Aumenta de movilización, luego disminuye en los siguientes años y aquí va a ocurrir lo mismo, ¿no? Entonces, en los años previos a 2023 habíamos visto también cómo ese movimiento de solidaridad con Palestina había decrecido bastante en intensidad. Bueno, va haciendo ondas, ¿no? Creo que es importante, y para ir cerrando esto y conectarlo con el tema de la paz, ¿no? Primero es que las organizaciones que forman parte del movimiento de solidaridad con Palestina son muy diversas. A veces hay organizaciones que son específicas y que trabajan por Palestina y otras veces son otras que tienen objetivos más amplios y que Palestina entra dentro de alguna de sus campañas. Pero sí que es cierto es que esa causa palestina, desde distintas perspectivas, se entiende como una causa por la paz y la justicia, ¿no? Hay algunos grupos, asociaciones, activistas, etcétera, que lo entienden solamente como una cuestión que se dirige contra la violencia directa y, por lo tanto, lo que intenta es acabar con las relaciones violentas entre israelíes y árabes o israelíes y palestinos, ¿no? Ese es uno de los enfoques. Otra gente se incorpora al movimiento con una visión más amplia y bien piensan que bueno, pues Palestina se merece vivir sin colonización, sin guerra, sin discriminación, y la gente que vive allí debería de disfrutar de estas libertades y, por lo tanto, tiene una visión más amplia, ¿no? Algunos la construyen desde, digamos, la paz marxista, pensando en esta cuestión de Palestina como una cuestión que tiene que ver con la justicia social y con la emancipación. Otros lo construyen desde la paz liberal, es decir, con una situación, una resolución al conflicto que tendría que partir o se tendría que promover a partir del desarrollo de instituciones democráticas y de instituciones también basadas en la economía de mercado, que genera intercambios, cooperación, etcétera, etcétera, y también en el respeto de derechos humanos y del derecho internacional, ¿no? Entonces tenemos esas dos perspectivas que al final son diferentes maneras también de entender la construcción de paz en espacios como este. Eso divide, digamos, al movimiento. Quería también destacar dos cosas, ¿no? Entre las características del movimiento, y antes de que Carlos me muestre la tarjeta roja. Tiene dos características muy importantes. Una, el trabajo en red y a través de plataformas. Ahora mismo, la organización que está coordinando la mayor campaña que hay en solidaridad con Palestina, que es la del embargo de armas, esa organización que se crea en el año 2005 es fruto del apoyo y la confluencia de más de 50 organizaciones de distintas partes del territorio español. Esa ha sido la dinámica y la manera de trabajar en
en el caso español, ¿no?, del movimiento de solidaridad con Palestina, a través de redes que, la última es la de Rescos, como digo, que ya tiene 20 años de historia, pero que se construye a partir de otras redes que como Palestina Ahora y otras más que ya existían anteriormente. La segunda, estos movimientos de solidaridad en España ha establecido relaciones horizontales con otros grupos, ¿no?, tanto con actores palestinos en los territorios ocupados, como también con organizaciones en Israel, tanto antisionistas como otras creadas por la minoría palestina allá, y también con organizaciones y movimientos transnacionales, ¿no? Entonces, en los últimos 20-25 años nos encontramos que las organizaciones en España y el movimiento en España está conectado con el movimiento que llama el boicot desde el año 2005, con la coalición de la Flotilla de la Libertad, que es otra coalición global que se crea también en 2008-2009, y también con los movimientos, con las organizaciones, ¿no?, europeas que a partir del European Coordination of Committees and Associations for Palestine vienen trabajando también en 19 países pues desde hace también más de 25 años, ¿no? Así que, bueno, estas son algunas de las características. La vocación del movimiento es tener incidencia política y podemos hablar de muchísimas más cosas, pero esto ya lo dejo para el turno de preguntas, comentarios y demás, ¿no? Perdonadme si me he extendido un poquito en el tiempo. Muy bien, muchas gracias, Diego, perfecto y como siempre muy claro y muy conceptualmente preciso también, muy bien construido. Tenemos tiempo entonces para un breve comentario, ¿no?, unos 10 minutos. Pues yo me siento como un croupier, ¿no? Ellos han puesto sus cartas sobre la mesa. Voy a intentar tomar las cartas que han puesto, barajarlas de nuevo, encontrar algunos puntos comunes y repartir juego a toda la mesa que aquí estamos. Entonces, no es fácil porque, como hemos visto, tenemos 4 ejemplos que nos llevan a ámbitos cronológicos muy diferentes, a ámbitos espaciales muy diferentes, a actores muy distintos también, asociación, diplomáticos, vaticanos, todo un Estado, miembro de la Unión Europea y movimientos más bien desde la base, asociativos, ¿no?, lo cual también, bueno, nos da mucha riqueza de actores sobre los que discutir. Y yo creo que también se han evidenciado distintos conceptos de paz y distintos usos de la idea de paz y de la idea de pacifismo. En algunos casos más claro el pacifismo o la paz como un objetivo perseguido, como en el caso de la Asociación Sudamericana de Paz Universal, una asociación pacifista pues clásica, podemos decir, de así, de alguna manera, ¿no? En el caso de los movimientos por la paz de Palestina, es un pacifismo, no sé si se busca la paz, el pacifismo tiene la conexión de la justicia, entonces claramente tiene una declinación diferente y una relación con la fuerza, ¿no?, con el poder armado muy distinta de la que podría ocurrir con el caso de nuestras protagonistas sudamericanas. En el caso de Zoe es muy interesante que has introducido en tu exposición la idea de la instrumentalización de la paz, ¿no?, que nos has mostrado realmente una tensión, yo creo, entre la neutralidad en la como factor constitutivo y de la identidad de la política exterior de un país. Una cosa es la neutralidad y otra cosa es la paz, y como Irlanda, ahora nos puedes contar un poquito más, maneja ambos conceptos. Y en el caso de Juan veo más el concepto de paz vinculado al humanitarismo, puesto que lo que nos trae sobre la mesa son ¿no?, acciones, digamos, de socorro humanitario muy vinculadas al contexto de la posguerra mundial y de la Guerra Fría, donde el humanitarismo a su vez está al servicio de intereses de diplomacia vaticana, por expresarme de forma un tanto simple, pero creo que todos entendemos, y has traído muy bien a colación la cuestión de la realpolitik, ¿no?, incluso el Vaticano utilizando el humanitarismo para fomentar redes y salvar, digamos, élites anticomunistas en un contexto muy complejo. Entonces, bueno, tenemos mucha diversidad. Habría quizá, a mí se me ocurría un punto de conexión por el que preguntar, a veces más explícito o menos explícito, que es la cuestión religiosa. Está, yo creo, transversalmente, o podría estar en las 4 intervenciones. Nos has mencionado, Paula, como la Asociación Sudamericana partía de un pacifismo católico, pero evolucionó a un catolicismo laico, y tenía la pregunta de cómo se hizo esa evolución, si fue simplemente por ampliar el público al que podía apelar,
si fue fruto de la convicción, un movimiento estratégico, o si fue algo quizá también movido por contacto con otros movimientos pacifistas, dado que esta asociación sudamericana tenía buenas redes internacionales, ¿no? En el caso del Vaticano es obvia la cuestión religiosa, pero me preguntaba si hay algo de diálogo interconfesional ya en esta fase de lo que tú estudias, o eso es algo más bien posterior, propio ya del Vaticano II. Y en el caso de Zoe, aunque no lo has mencionado, bueno, el catolicismo en Irlanda es importante, aunque sabemos que, bueno, no es... en fin, no sé si habría algo que añadir, ¿no?, sobre el papel, el aspecto religioso en la neutralidad irlandesa, puesto que, claro, el conflicto también con las comunidades protestantes tiene esa vertiente, ¿no? De hecho, bueno, creo que voy a intentar poner estas cosas. Hay una cuestión, entonces, común. Otra reflexión muy común: ¿qué concepto de paz se maneja diferente en todos vuestros ejemplos? Me interesó la cuestión del género, claro, que está muy presente en unas intervenciones más que en otras, en la de Paula, claramente, ¿no? Y no sé si en el caso de Palestina, por ejemplo, el Vaticano igual es más difícil, hay alguna mención que hacer a la cuestión de género. Voy a intentar ahora simplemente referirme a cada una de las 4 intervenciones por separadas, con un minutito también para cada una, con cuestiones que se suscitaban, ¿no? En el caso de la intervención de Paula, también es muy interesante la distinción entre un pacifismo femenino y no feminista, ¿no?, que has puesto ahí sobre la mesa. Y en ese sentido me preguntaba por las concepciones connotadas desde el punto de vista de género que se manejan en torno a la paz, ¿no?, como los símbolos mismos de la paz, ¿no? El Cristo de los Andes es una figura masculina, ¿no?, y muchas veces las metáforas, los conceptos que utilizamos tienen un fuerte sesgo de género, y esta asociación que nos has presentado, como bien nos cuentas, bueno, incluso desde el punto de vista de la composición estética, es una asociación de damas, de matronas, y creo que hay una doble forma de ver esto. Nos has dicho que para ellas quizá, o la tesis es que, y se habló ayer, ¿no?, formar parte de asociaciones pacifistas era una forma para las mujeres de entrar en política, pero no sé si se habló también de si es una forma también de al final estar encapsulados en determinadas causas que se asocian a los valores considerados femeninos, ¿no? Bien, en el caso de Juan, me ha gustado mucho la finura de la tipología documental que nos has puesto sobre la mesa, la diferencia entre los distintos tipos de documentos y la distancia entre el discurso y la acción, ¿no?, lo que está sobre el papel y lo que se puede hacer realmente. Yo creo, no sé si estás de acuerdo, que una parte de la complejidad de tu investigación, lo que nos cuentas, es la enorme cantidad de niveles en las que juega la Iglesia Católica, ¿no?, donde hay una diplomacia que es estatal realmente, pero luego el Vaticano juega en muchos otros niveles. Y en ese sentido, en concreto sobre lo que nos has contado sobre el Instituto Santiago Apóstol, la ayuda para salir a católicos de Europa, quería saber si es una operación puramente elitista o si se declina en otros niveles de las sociedades de acogida, ¿no? Me interesa saber si eso permeaba, si era conocida esa acción de la Iglesia Católica, y si esas redes y plataformas tenían también un impulso desde la base, de abajo a arriba, ¿no? Porque creo que es algo, pues, no tan conocido en el contexto de la época. Y algo parecido, this would be a very concrete question for Zoe, you told us about the government, and I wanted to know a little bit more about society. How is the political culture of the Irish society, if this neutrality is very spread in society and very stable over time. And I was wondering, how is the Irish society reacting now to this call to rearmament in Europe and to the call to build a geopolitical European Union? And I think, I know you have covered a very long time, and it might be difficult to answer that in different historical contexts, but I had the feeling that at the end, neutrality, I don't know if pacifism, but neutrality is a core value, you know, and a constitutive part of Irish
identity. And my second question would be about internal conflict. I mentioned already the relationships between Catholics and Protestants, and I wanted to ask you to know a little bit more how this instrumentalization of peace fits into the problem of Irish Republican Army, the Northern Ireland, and so on, because it might be a piece that breaks a little bit the consistency of what you have presented us, or at least I think it would be a part of tension, internal tension, and also external tension for the foreign relations of Ireland. Y por último, para no abusar de más del tiempo que se me ha concedido, Diego, en tu caso está muy claro el papel de los movimientos sociales, y quizá mi pregunta, ya la formulé antes, es si nos puedes desarrollar con un poquito más de profundidad cómo se declina en el movimiento por la paz de Palestina la relación con la violencia, la justificación de la violencia legítima, y hasta qué punto se disocia, no está en tensión buscar y pedir la paz en Palestina con el pacifismo. Y yo sé que tú sabes mucho de acciones no violentas y me interesa muchísimo tu respuesta en ese sentido. Voy a no abusar más de este tiempo y creo que ha funcionado bien, y lo propongo como modo de trabajar, que continuemos recopilando preguntas de toda la sala y luego tengamos ya una primera ronda de respuestas, si os parece bien. ¿De acuerdo? ¿Lo hacemos así? Muy bien, entonces ahora la baraja está ya repartida, hay muchas cartas y seguro que hay comentarios y preguntas que invito a que formuléis. Veo en orden de Verónica, Julia. Vale, pues empezáis, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por vuestras presentaciones. Thank you very much, Zoe, for your interesting presentation. Yo también, cogiendo la carta que lanza Carlos, y me voy a ir también por el tema de la religión. Una de las cuestiones que quería preguntar a Paula era precisamente lo que preguntaba Carlos, esa transición de pacifismo católico a pacifismo laico, y el rol de las mujeres, ¿no?, en este cambio, las influencias que hubo en esta transición. Y también quería preguntar a Juan, específicamente sobre el contenido de la caridad en esa formulación de paz, ¿no? Yo ayer estaba hablando y insistí en el contenido de la justicia social, ¿no? Entonces me gustaría que si pudieras indagar un poco en el concepto de dignidad humana, ¿no?, que tanto se maneja en los años 50 en el papado de Pío XII, para la construcción de esa paz. Simplemente eso, no me extiendo más. Muchas gracias. Yo también agradecer a todas estas interesantes intervenciones y sobre todo disculparme que estáis al final, pero no por eso estáis al final, evidentemente. Y tenía una pregunta para Diego, es decir, me parece muy interesante también porque creo que una falta de análisis de los grupos de apoyo en los procesos de paz. Y quisiera saber tu opinión desde una perspectiva metodológica que también entrecruza también toda tu intervención. Hablaste de solidaridad. ¿Y qué diferencia hay? Porque es lo que yo también estoy empezando a reflexionar con respecto al caso saharaui, y también donde se van creando grupos de amigos del pueblo saharaui. Sobre la cuestión, la diferencia entre humanitarismo, es decir, y solidaridad. Entonces, entre la dimensión más política o la dimensión de alivio a los sufrimientos de las personas, a los campos de refugiados, y sin embargo, como todo eso también se utiliza desde una perspectiva política, y cómo los partidos políticos utilizan de alguna manera el humanitarismo, o si a lo mejor la mejor expresión, en tu opinión, es la solidaridad. Gracias. ¿Hay más preguntas en este momento? Sí, por favor, adelante. Bueno, ¿se me oye?
Andrés Sánchez Padilla. Sí, yo trabajo en el Centro Universitario de la Defensa. Bueno, muy interesantes todas las intervenciones, pero mi pregunta era para Diego. Me ha parecido muy interesante, ¿no?, cómo haces esa distinción, distintos conceptos, el concepto de paz liberal. Has hablado un poco del tema de la cooperación al desarrollo, ¿no?, las dos vías en paralelo. Entonces me interesa mucho porque, bueno, yo estoy empezando a trabajar más sobre la cuestión en América Latina en los 70-80, ¿no?, de la reformulación de la ayuda al desarrollo, en relación también, en parte, con, por un lado, la violencia de las guerras sucias en los 70 y luego los procesos de paz en los 80, ¿no? Y entonces, ahí sí que veo, en el caso latinoamericano, desde luego que, en parte, esto es todavía, digamos, algo provisional, pero bueno, sí que estoy viendo en parte que la construcción de la paz hay un elemento de neutralización política, ¿no?, y en una reformulación, ¿no?, de la ayuda al desarrollo. Entonces, tú has comentado esta cuestión que me parece súper interesante, ¿no?, de estos grupos que defienden, ¿no?, esta visión liberal de la paz. A partir de los 80-90, no sé si estás viendo que hay también, en este caso, una confluencia, digamos, con, por un lado, esa cooperación al desarrollo, ¿no?, y con esa idea de neutralización política, de trascendencia, ¿no?, del conflicto político, ¿no?, a través, en parte, podríamos decir, de la economía, ¿no?, en el sentido de la prosperidad, digamos, resolverá, o si hay una prosperidad económica compartida, eso resolverá, por un lado, digamos, esos procesos de, en este caso, de ocupación, ¿no?, que, digamos, va a la línea, ¿no?, de lo que en los 90, pues, al final, de alguna manera, ¿no?, en este contexto, por así decirlo, de fin de la historia, ¿no?, y de desaparición, ¿no?, de aparentemente, ¿no?, o de despolitización, pues, digamos, se aspira a lo mejor a que la economía resuelva los conflictos políticos. No sé si puedes comentar algo al respecto. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más en esta primera ronda? ¿Tenemos? Si no las hay, creo que podemos ya pasar a respuestas. Quizá puede ser operativo que se hagan en la misma orden que hemos tenido hasta ahora. Paula. Bueno, muchas gracias por la atención. Ahora está todo el mundo muy cansado, así que voy a tratar de ser breve. Primera cuestión que apareció en las dos preguntas tiene que ver, no sé si dije pacifismo católico, o hubiese querido decir pacifismo cristiano, pero quizás en la exposición dije pacifismo católico. Bueno, no soy tampoco hiperespecialista en esto, pero está muy estudiado la cuestión de que el pacifismo cristiano está en la base de muchas formas de pacifismo posibles para el siglo XX, ¿no? O sea, la no violencia, los objetores de conciencia, el antibelicismo, o sea, abrevan mucho en fuentes cristianas, ¿no? La propia tradición cuáquera o los protestantes, o sea, hay muchas declinaciones, vamos a decir así, de este pacifismo cristiano que podría operar eventualmente como una base común para pensar muchas líneas y muchos conceptos de pacifismo, sobre todo en los periodos previos a que el pacifismo se abraza como tan determinantemente con causas o culturas de izquierda. O sea, antes de que esto suceda, este pacifismo cristiano tiene muchísima presencia. Luego también, ¿no?, como vimos en la ponencia sobre Canarias hace un rato. Entonces, bueno, creo que es una cosa que se puede explorar más en ámbitos de discusión, porque estamos más acostumbrados de alguna manera a pensar como esa asociación de pacifismo, culturas de izquierda y progresismo, pero hay como otras líneas pacifistas que tienen otros recorridos y hay pacifismos también muy conservadores que no han sido tratados en el Congreso, pero hay pacifismos muy conservadores a lo largo del siglo XX que abrevan en esta tradición justamente de pacifismo cristiano de una manera considerable. Entonces, bueno,
¿qué ofrece ese pacifismo cristiano desde mi perspectiva para estas formas de asociaciones pacifistas de comienzos del siglo XX? Ofrece un vocabulario accesible, ofrece un vocabulario bastante abstracto, ¿no? De paz, de confraternidad, de mediación, ¿no? No violencia incluso, que ayuda a que asociaciones como la que estudio no queden atrapadas en, volviendo a la idea de qué concepto de paz, no queden atrapadas en las lógicas o en las dinámicas nacionales, ¿no? Es decir, la idea de la paz como la idea de la mediación lleva a estos pacifistas de comienzos del siglo XX, desde mi perspectiva, a un terreno mucho más interesante, que es el de la mediación, el arbitraje, o sea, la posibilidad de operar en un terreno de diplomacia que no es el estatal. Entonces creo que ahí hay toda una cosa interesante para ver, o sea, ¿por qué estas mujeres en particular hacen esta transición? Creo que el hecho de salir de una escala binacional, de un conflicto específico entre dos países sudamericanos, y comenzar a interactuar con redes de pacifismo más internacionales, les permite justamente estar en debates que son transnacionales, o sea, descubren un universo, vamos a decirlo así, ese es desde mi perspectiva el motivo de la transición hacia este pacifismo más laico, descubren un universo de intervención política y de discusión que excede a las lógicas bélicas de su propia región, ¿no? En el caso particular de la Asociación Sudamericana de Paz Universal, no sé si esto está estudiado para muchos otros países, si sabéis algo de esto me interesaría. Tanto la fundadora como otras participantes de la agrupación abrevan mucho en una tradición que es la tradición de las pacificadoras latinoamericanas, que son mujeres que en las guerras del siglo XIX se sumaban a los ejércitos como mediadoras para intentar resolver los conflictos antes de las batallas. Y esto es una tradición que en estas mujeres reverbera. ¿Sí? Muchas de estas mujeres, de hecho, son personas de pueblos originarios que participan en los ejércitos de un lado y del otro para tratar de resolver conflictos en momentos de confrontación entre fuerzas estatales y fuerzas de nativos originarios. Así que bueno, hay también otra tradición más americana, si se quiere, la mediación, el arbitraje, ¿no? Carlos, tú conoces bien, Carlos Calvo, toda esta gente, todo este discurso de una tradición de arbitraje más de carácter americano, que creo que está operando ahí de una manera definitiva. Y para cerrar y no abusar del tiempo, es cierto que esta es una forma quizás un poco encasillada de participar en la esfera pública, en la esfera política, pero también ofrece como grandes oportunidades a personas, a estas mujeres en este caso, que estarían muy recortadas a un impacto local o nacional, en el mejor de los casos, de su intervención política. Decía antes, por ejemplo, las escritoras republicanas, ¿no? Esas escritoras que escriben los relatos nacionales o los relatos de confraternidad nacional, quedan como muy atrapadas en lógicas de consumo interno de sus discursos. Sin embargo, estas mujeres que entran en este nivel transnacional de las asociaciones pacifistas, aunque clásicas, como bien señalabas, entran en discusiones políticas que trascienden, ¿no?, los entremanejes nacionales. Y eso me parece bien interesante, porque no hay tantas voces femeninas en este momento que estén operando en circuitos internacionales con una voz definida y propia. Entonces sí, quedan encapsuladas, pero a la vez, digamos, este espacio transnacional ofrece muchas oportunidades. Me tengo ahí, cualquier cosa, seguimos. Vale, claramente es un poco torpe. Bueno, pues gracias por las preguntas, los estímulos. Acerca el comentario, ¿no? Son paces religiosas. O sea, provocatoriamente podríamos decir que esta distinción que tenemos entre religión y política hoy en día ya cuanto más nos remontamos en el tiempo, se difumina, ¿no? O sea, son las dos cosas. Entonces, también quería comentar, en los últimos, como pregunta así para conectarme al comentario, ¿no? En los últimos 20 años se podría ver una nueva forma, una tercera vía de paz, que es una paz islámica, que distingue entre Darul Islam y Darul Harb, o sea, tierra de Islam, de paz, y tierra de Harb, que sería guerra.
O sea, se podría leer también así porque entonces de esta forma también se podría hablar de, también en el caso palestino, de paz religiosa. Y luego, conecto entonces, con Santa Sede no conviene hablar nunca de humanitarismo, porque el humanitarismo es o sea, lo hace la Cruz Roja, lo hacen otras organizaciones. Entonces, y así de paso contesto también a Verónica, porque caridad significa amor. O sea, no es amor entre los hombres, no es solidaridad de los hombres, tal y cual. Es amor a Dios y a través de Dios entre los hombres. O sea, como hechos como imagen a su imagen y semejanza. Entonces, el concepto religioso y político están intrínsecamente relacionados. Entonces, los individuos tienen dignidad en cuanto... basa un principio religioso. O sea, porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, aquí en la doctrina católica es esencial para conectarlo. Y por eso mismo también explica la mala relación que hay en algún momento entre Cruz Roja y todas las organizaciones que luego conformarán Cáritas. O sea, porque Cáritas, lo que luego será Cáritas o estas organizaciones lo hacen con unos fines, unos motivos y un approach, un enfoque que no es material solo, es más trascendente. Entonces, yo en este momento, yo no solo te ayudo para darte comida, techo, cobijo, pero lo hago también para que te realices como cristiano. O sea, la fe es fundamental, o sea, no pueden ser separadas en este ámbito. Y es que el tema es que ayer salió también sobre el tema, lo que decía antes, comentar a Verónica, es que ayer salió, porque no estabas, el derecho, el ius ad bellum, o sea, el derecho a la guerra, o sea, el principio o sea, si hay una guerra justa, tal y cual. Entonces, por eso fue que en esta encíclica se dice tal, pero luego la línea hay que verla en el largo periodo, que era lo que Verónica estaba intentando sacar. Por eso era también el comentario, ¿no? Entonces, y luego, para ir cortando, no es elitista, porque, o sea, el elitismo está en términos de contactos, pero es verdad que a Secretaría de Estado llega el párroco de Cúneo, que está en Piamonte, en el norte, llegan párrocos que escriben y a través de contactos, cuanto más contactos y más facilidades para llegar a Secretaría de Estado, más posibilidades hay de ayudar. Pero luego el sujeto puede ser pues más o menos alto. También es verdad que el que más necesita ayuda en este momento no pertenece a las élites. Entonces, esto es interesante. Por tanto, podemos decir que también hay movimiento de abajo arriba, por lo que preguntabas, ¿no? El sexo, entonces sí, si tomamos por buena la línea historiográfica del Partido Romano, un personaje fundamental en Secretaría de Estado es Sor Pascalina. O sea, es una señora que tiene, bueno, es una monja que tiene según esta línea, una capacidad de influir en las decisiones de Secretaría de Estado muy altas. Y que varios luego historiadores han afirmado que contribuyó al alejamiento para esta línea historiográfica de Montini de Roma, cuando fue. Está muy debatido, claramente, simplemente por decir, ¿no? Y en cambio, una de las organizaciones que más ayuda, que más participa es Acción Católica. Sin el rol del trabajo de Pilar Bellosillo es imposible comprender porque, claro, está Andrés Piedra, pero está Pilar Bellosillo. Andrés Piedra en el Secretariado de Caridad, pero Pilar Bellosillo es las mujeres de Acción Católica las que hacen el trabajo de campo, o sea, es el que se mueven todos. No hay una organización en España todavía de la caridad, pero esta gente se está moviendo muchísimo. Entonces hay actores muy fuertes. Por ejemplo, Natalia Núñez Vargueño se ocupa muchísimo, por decir un contributor reciente. Ecumenismo, y ya voy acabando, porque además del problema del comunismo hay otro grandísimo problema, que es la expansión del protestantismo. Está Truman, es aparentemente, oficialmente, muy anticatólico, pero ha estado Marion Taylor, hay relaciones cada vez más cercanas con Estados Unidos, entonces ahí se van moviendo diferentes sectores. Tenemos al general de los caballeros de Colón, que escribe una carta muy fuerte a Truman de cómo se atreve de obstaculizar los países católicos como España y esta línea de la Santa Sede, pero hay otras líneas que son muy hostiles a la Santa Sede por este problema con el protestantismo. Y luego en el caso italiano, protestantismo y comunismo se juntan, que es lo que decía ayer la profesora, que es que luego en Comiso
son los cuáqueros y son los movimientos maldeses y más o menos protestantes los que hablan más con los movimientos de izquierdas. Pero hay muchísimo pacifismo en ambientes conservadores. Entonces, según el momento, el actor y tal, como has dicho, los diferentes niveles, hay unos interlocutores, hay otros, pero todo esto hay un plan. O sea, no es baladí. Y ya está, perdón por el tiempo más. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, las conexiones van apareciendo y son muchas además, ¿no? Y los niveles. Zoe, please. Yes, thank you. And to begin with, as Professor Sanz stated before, of course, yes, neutrality differs from peace, and they're not the same thing. And yes, like Ireland, regarding the public opinion aspect and the Irish society, and also the Catholic link to the peaceful approach, I think that these are strongly linked. And in fact, public opinion during and after the Cold War was strongly in support of neutrality. In the last years, this attachment is radically changing due to the pressures applied by the lobby of rearmament. And I've interviewed personally some scholars that are actually involved in the change of Irish neutrality. And they deny that Irish neutrality is connected to the internal conflict of Northern Ireland. And they support and they are openly in conflict with other scholars that justify and historically explain the Irish position as strongly linked to the neutral stance due to its necessity to maintain its sovereign status. So, but at the moment, I've noticed that also the current government is trying to discuss and to abolish some mechanism of protection of the neutrality, such as the triple lock mechanism that protects and decides when the military defense forces have to be applied for a United Nations mission. And also the Brexit plays a very relevant role. And also in the last years, the movements that try to defend not only the Catholics in Northern Ireland, but also the disappearance of the Irish Celtic language, so the official and original Irish language, are trying to push to maintain and impose the more and more the maintenance of the Irish language. And on the other side, regarding the internal conflict, I think that yes, the Irish Irish Republican Army was, of course, a necessity for the time because Ireland did not have defense forces when it became a free independent state. So it was a consequence of the pressures, but and of the colonialism. And but there are also some aspects that are weird in a sense that they kind of contradict each other. For example, the Ministry of Finance in the 1970s was involved in the army with an army case because he approved. He was accused of having approved the introduction of illegal arms for the IRA, and this same Ministry of Finance, who was Charles Haughey, was the same ministry that became later on Taoiseach, so Prime Minister during the old 80s and during the negotiations with Margaret Thatcher. But he was accused of having approved the importation of arms for the Irish Republican Army. And yes, and Ireland tried to instrumentalize its neutrality in the United Nations by applying pressure during the Cold War to the United Kingdom, but it could not do that successfully because the United Kingdom was a relevant actor during the Cold War. It only could do that in the European economic, in the European process, because it
pushed and he applied pressure on cross-border cooperation, on shared institutional space, and therefore Ireland and UK had to came to an agreement. Yes. Thank you. Vale, pues empezando precisamente por la última pregunta que me ha realizado el compañero, ¿no? Yo creo que es que en el movimiento de solidaridad con Palestina en España o en otras partes de Europa el tema de la paz religiosa no se plantea porque no se entiende como una cuestión religiosa, se entiende como una cuestión política. Dentro del movimiento aparece diversidad religiosa, creyentes, no creyentes, ateos, cristianos, musulmanes, judíos, da igual, hay de todo. Y además luego las demandas del movimiento nacional palestino pues entienden la cuestión palestina también como una cuestión política, ¿no? Entonces, bueno, no se plantea, porque es que si solamente se pensara en una, como decías, una paz religiosa o una paz islámica, pues la parte de las personas palestinas que no son creyentes y que son cristianas, por ejemplo, también, pues quedarían fuera, ¿no? En cierto modo. Luego, es curioso cómo en el movimiento de solidaridad con Palestina en España la Iglesia Católica y los grupos católicos están ausentes, ¿no? Lo comentaba antes con Verónica. A título individual hay gente, pero en general, por ejemplo, la Iglesia y movimientos protestantes han estado mucho más implicadas en la cuestión palestina. Y, ojo, desde una perspectiva política, o sea, demandando el fin de la ocupación, de la colonización, la protección de las comunidades allí, a través de acciones no violentas, diálogo interreligioso, como sea, ¿no? Pero no ha sido, o sea, han estado guiadas por valores cristianos, pero no por cuestiones humanitarias. El fin no era una cuestión humanitaria, el fin no era una cuestión de ayuda, el fin era una cuestión política. Incluso en Italia tenemos el caso, por ejemplo, de Operazione Colomba, que es mucho más activa políticamente también desde el catolicismo, ¿no? Pero aquí en España, poquito. Algo más en los tiempos de los últimos 2 años, hay alguna cosa más, pero cuesta más encontrar rastros en las décadas previas, ¿no? Ha aparecido también el tema de las mujeres, ¿no? Yo creo que en el movimiento de solidaridad con Palestina, como en otros, ¿no? Creo que la presencia de las mujeres en la organización y en el liderazgo de las organizaciones ha sido mayor, su participación, claro, a lo largo de 40 años se ha ido viendo la transformación. Probablemente seguro que no se han eliminado todas las trazas, ¿no? de machismo que siguen presentes ahí en los liderazgos todavía, pero es una cuestión que dentro del movimiento de solidaridad con Palestina se le presta atención, ¿no? Una acción activa para ser consciente de lo que está ocurriendo. Se ha incorporado también las luchas de las mujeres como una cuestión también interseccional y sobre todo a partir del año 2000 y la resolución esta de Naciones Unidas 1325, ¿no? sobre mujeres y construcción de paz en situaciones de conflicto y tal, ha habido un esfuerzo también más consciente en visibilizar la lucha de las mujeres palestinas y el liderazgo de las mujeres palestinas en sus propias luchas y resistencias, ¿no? Eso se ha traducido, por ejemplo, en que pues, en vez de cuando se invitan a líderes palestinos para que hablen en acciones de sensibilización o de incidencia política en el Estado español, se invitan a mujeres, líderes de organizaciones, de movimientos, etc., ¿no? En cuanto a la cuestión de pacifismo, antimilitarismo y no violencia. Y aquí voy a intentar ir enganchando todas las preguntas que me quedan por contestar, para intentar no alargarlo mucho. Cuando pensamos en el movimiento de solidaridad con Palestina como un movimiento pacifista, pues nos surgen muchos problemas. El primero, asimismo, hasta probablemente en los últimos 2 años, con el tema del genocidio, no se ha reconocido como un movimiento pacifista, ¿vale? Y sin embargo, las demandas de poner solución al conflicto en Palestina o que acabe la violencia en Palestina sí han hecho parte de los movimientos pacifistas, ¿vale? y siguen siéndolo. Y luego, además, es que dentro del movimiento hay grupos, organizaciones y gente pues, que considera oportuno el uso de la lucha armada para alcanzar los objetivos políticos, que es liberación de Palestina, emancipación, defensa de los derechos humanos, acabar con lo que queráis. Y otra gente que es antimilitarista y que no entiende eso, ¿no? Que se puede hacer de otra manera. Entonces ahí hay también diversidad. Y luego se une a todo esto una cuestión importante, y es el contexto político, que tiene que ver con lo que mencionaba el compañero Andrés.
la corriente mainstream a nivel internacional para construir paz en el mundo, después de la Guerra Fría, ha sido apostar por la vía liberal, que efectivamente es apostar por la democracia, pero no solo. Hay una teoría que dice que los estados, cuando establecen cooperación económica, o las personas, tienden a tener menos interés en utilizar métodos violentos en sus relaciones, etc., ¿no? El caso es que esa apuesta por la construcción de instituciones democráticas y por crear condiciones de libre mercado, es decir, el liberalismo, pues eso se ha aplicado en Palestina, en América Latina y en muchos lugares, porque es una tendencia global, ¿no? En Palestina eso se ve claramente en Oslo, en el inicio del proceso de paz, que se llamaba el proceso de paz que se inicia en Oslo, y era la imposición y la creación de una paz liberal. La idea es que se favorezca un marco donde las personas palestinas y las autoridades y los representantes palestinos y el Estado de Israel, las personas israelíes y sus instituciones se relacionen de manera pacífica, ¿no? A través de ese contexto liberal. Y a cambio ocurre algo también, y es que cualquiera que recurra al uso de la violencia o de la lucha armada es criminalizado. Es decir, no se va a tolerar. Y la comunidad internacional decide que eso no se va a tolerar. Eso encaja con el derecho internacional, ¿no? Del uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Viene a limitar también un derecho, el derecho de los pueblos a utilizar la violencia en sus procesos de descolonización y todo esto, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia también en cuanto al valor de unas normas de la comunidad internacional y de otras. En este caso se prima la opción por la prohibición del uso de la fuerza y la criminalización si se recurre a ella. Y aquí estamos hablando de los años 90. Lo que nos viene después es la tormenta perfecta, porque viene la guerra contra el terror y la islamofobia. Por lo tanto, cualquier tipo de resistencia armada que se utiliza en el contexto de Palestina, luchando contra la ocupación, contra la colonización, contra el apartheid, contra el genocidio, se criminaliza. Y se dice, es que el uso de la fuerza está prohibido, esta gente son terroristas. Y entonces se les meten en unas listas internacionales de terrorismo. Se criminaliza a esos actores que para la población palestina y para mucha gente del sur global son actores que ejercen una resistencia contra esa violencia colonial. Problema, que todos los que se relacionan con estos actores que ya están metidos en listas criminales y de terroristas, se les aplica la legislación antiterrorista. Entonces, cuando aquí en España se invitaban a compañeros y a compañeras del Frente de Liberación Popular de Palestina, una organización de izquierdas que sigue defendiendo el uso de la lucha armada para acabar con la colonización, esa gente están acusadas de terrorismo. Y cada vez que participan en un acto, la Embajada de Israel lo señala y dice que todos los que colaboran con ellos son terroristas. Dependiendo de la voluntad política del Estado español y del gobierno español de turno, pues hará una mayor o una menor presión para que las leyes y los marcos en los que nos movemos en la política exterior española, que son los marcos europeos, pues si se ha incluido como grupo terrorista en un listado de la Unión Europea, pues aquí eso tendría que tener algún tipo de repercusión también. El caso es que eso ha llevado a que los movimientos de solidaridad, pero también las organizaciones de cooperación y humanitarias y demás, tengan mucho cuidado con no relacionarse y conectarse con grupos y organizaciones que estén a favor de la lucha armada en Palestina. Entonces eso ya va limitando el espacio en el que puedes trabajar. Y cuando incluso sin saberlo se establecen algún tipo de relaciones o lo que sea, pues luego hay repercusiones porque se criminaliza a las ONGs que han estado trabajando con ese tipo de organizaciones allí, ¿no? Y eso el lobby sionista, la Embajada de Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, lo supervisa, lo vigila y presiona a los gobiernos para que esto lo vayan aplicando. Todo esto lo digo porque al final lo que se está cuestionando es hasta dónde podemos llegar y qué cosas podemos hacer o no para mostrar nuestra solidaridad con Palestina. Entonces, ¿qué no está criminalizado? Generalmente, todo lo que tiene que ver con humanitarismo, ayuda. Ayuda humanitaria, cuestiones para el desarrollo. Si lo vinculas a instituciones liberales, favorecer el intercambio económico, el libre comercio o la construcción de instituciones democráticas, que puede ser
promocionar los derechos humanos, la libertad de prensa, etcétera, ahí no hay problema. Pero en el momento en el que financias a organizaciones que están luchando contra la colonización, por ejemplo, están luchando para defenderse de las expropiaciones de tierra que realiza Israel en Cisjordania contra ellos y los expulsa y les demuele las casas. Si se financian actividades de los comités que intentan defenderse de eso, eso es una decisión política que se autorice esa financiación o no, porque se entiende que es una cuestión política que tiene que ver con la resistencia a la colonización. Y se llega a una situación muy, muy curiosa. Yo la primera vez que visité Palestina, en el año 2011, tuvimos reuniones con Europaid, ¿no? Y Europaid tiene dos oficinas, una en Tel Aviv y la otra en Jerusalén. La de Tel Aviv se relaciona con los israelíes, la de Jerusalén atiende los asuntos de los territorios ocupados. La oficina de Jerusalén estaba dispuesta a financiar a los comités de resistencia palestinos que estaban luchando en aquel momento contra el muro, contra la extensión del muro y los efectos que eso estaba teniendo contra los agricultores y ganaderos palestinos. O que estaban luchando contra la expansión y el crecimiento de los asentamientos en Cisjordania, ¿no? de colonos, ¿no? La extensión de las colonias. Claro, por ejemplo, la oficina de Jerusalén estaba dispuesta a que organizaciones españolas como Novac, que sigue funcionando hoy día, pues apoyaran a esas organizaciones que de manera no violenta se estaban enfrentando a esos procesos. Entonces le daban financiación y había proyectos de millones de euros. Ahora bien, eso desde la oficina de Tel Aviv lo veían súper mal. O sea que dentro de las propias instituciones europeas, dependiendo a quién le preguntes y las sensibilidades que tengan, están más a favor de permitir que se financien las resistencias y claro, al final, esa oficina de Jerusalén que permite que se financien las resistencias está apoyando proyectos políticos que están en contra del proceso de Oslo, que desde Bruselas y desde las capitales europeas es la única vía para resolver el conflicto palestino. Entonces, se entra en una situación de mucha incertidumbre que depende mucho de los decisores políticos al final que tienen que tomar la decisión de si se les da el dinero o no, y que en Bruselas, pero también en Madrid, se está siempre con el tema de la financiación, de la cooperación, en el margen de qué podemos hacer que no sea político. Y la clave principal para distinguir lo que es político de no es si ese dinero puede acabar en organizaciones que apoyan la lucha armada o no. Al final ese es el criterio que se aplica. Eso, por ejemplo, ¿en qué se transmite para el movimiento de solidaridad con Palestina? Y esto se aplica también al Sáhara igual, ¿no? Porque el lobby es Marruecos. En el movimiento de solidaridad con Palestina, Rescos, por ejemplo, desde el año 2005, tiene muy claro que ellos han apostado por la lucha no violenta, para que no se les criminalice en la solidaridad con Palestina, no se les acuse de antisemitas, no se les aplique todo el tema de la islamofobia, etc. Entonces, para dejarlo muy claro, nosotros nos distanciamos de ahí. Y, de hecho, hasta muy recientemente, incluso no había declaraciones de apoyo a las resistencias palestinas ni nada de eso. ¿Para qué? Para evitar la criminalización. No tanto para la protección del movimiento aquí, sino de los socios del movimiento allí. Porque, claro, si les invitamos aquí a alguna actividad y al movimiento de solidaridad con Palestina se le acusa de estar colaborando con organizaciones terroristas, a estas personas palestinas que han venido aquí a trabajar con nosotros, cuando vuelvan allí, las autoridades israelíes le están esperando. Entonces, bueno, es también una manera de cuidarlos a ellos, ¿no? Allí. Pero, claro, esto también depende del contexto político. Desde cuando la narrativa israelí y el lobby israelí tiene más complicado hacer prevalecer su narrativa, su punto de vista y ejercer influencia sobre los gobiernos europeos, la libertad que tienen los actores sociales para moverse es mayor. Entonces, desde las acciones de octubre del año 23, dada la desproporción de la respuesta israelí, es muy claro lo que está pasando. Entonces, la criminalización de todos aquellos movimientos que se oponen a lo que está haciendo Israel es más complicado. Por lo tanto, ahora hay una mayor tolerancia a poder defender públicamente la lucha armada, sin estar esperando que te pueda llegar una multa o una notificación de lo que sea, ¿no? Bueno, ese es el marco, depende mucho del contexto político en el que está, pero evidentemente esto que ocurre en Palestina de manera muy bestia y muy evidente, lo podemos trasladar
en los procesos de construcción de paz liberal a cualquier tipo de escenario. Vale, y creo que con eso Sí, vale. Muchas gracias. Estoy mirando a la organización porque creo que deberíamos ir cerrando esta mesa. Los debates quedan luego para el almuerzo y para las conexiones que ya se están haciendo aquí. Muchísimas gracias. Creo que hemos visto, claro, tres cosas. Una, en el avance cronológico, el paso de una concepción de la paz basada en el derecho, el arbitraje y la mediación a una concepción cada vez más política, según avanzamos en el siglo XX. Una ampliación de los actores y una socialización de la lucha por la paz. Y en tercer lugar, destacaría una creciente complejización conceptual con puntos de tensión muy importantes entre paz, pacifismo, humanitarismo, no violencia, que han sido puestos sobre la mesa en este excelente panel, por el que damos las gracias, por último, una vez más a los 4 ponentes. Sí, yo agradeceros a todas y todos. Ya, no, bueno, no da igual, podemos estar aquí también, ¿no? Sí. Exactamente. Bueno, ya estamos al final de estas 2 intensas jornadas. Esperamos de verdad que hayan sido útiles. Seguro para mí han sido de verdad importantes. Apreciado distintas facetas y perspectivas y también me han surgido nuevas ideas. Sobre todo, ya puedo contactar con muchas más personas, aunque se me han quedado obviamente varias preguntas. Espero que también sea el comienzo de una red también de posibles colaboraciones en el porvenir, publicaciones, y también agradeceros a vuestros textos. Sé que ha sido duro también enviarlo antes, que todo el mundo tiene muchísimo trabajo. Agradecer de manera especial, obviamente, a Carmen, que ha estado todo el tiempo con la comunicación, a Luis, porque la retransmisión efectivamente es como una película perfecta, también con los marcos y todo, a Verónica también, porque han sido días intensos y siempre ha sido presente, y también a Carlos, y que también tiene mucho trabajo con la docencia y todo en estos días, y a todos vosotras y vosotras, y esperemos que sea el comienzo también de algo nuevo y nuevos encuentros sobre historia de la paz. No, nada, reiterar las palabras de Julia y agradecer pues a todos y a todas, a moderadores, moderadoras, a toda la gente que ha participado, a Carmen, a Julia, a Luis, y al final pues el clima también de diálogo que me ha permitido darle muchas vueltas a muchos temas que tenía y otros tantos que se me han ocurrido, y yo creo que se han enlazado muy bien esta larga trayectoria del siglo XX, pero no solo siglo XX, sino antecedentes del siglo XIX, siglo XXI también, y estas cuestiones que también nos afectan en la actualidad, ¿no? Así que nada, reiterar el agradecimiento y ojalá sea también punto de recogida de anteriores cuestiones que se han puesto en la mesa, pero también que este congreso se proyecte para el futuro, ¿no? En futuros diálogos. Muchas gracias.